La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas al año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo, todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Hola, buenas noches. Qué placer, qué gusto que nos volvemos a encontrar hoy día, lunes 22 de enero del año 2024, en nuestro espacio cibernético, nuestro espacio virtual, para continuar dentro de nuestras clases de Biblia. El día de hoy, lunes, como los últimos lunes, refiriéndonos al tema de Pablo, apóstol de Cristo. Espero que estés bien de salud, tú y toda tu familia, y que hayas tenido un agradable domingo. Vamos a comenzar nuestra clase como debe de ser, alabando a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo. Y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y more en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, en esta sesión del día de hoy
Le pedimos, como siempre, a Jesús de Nazaret, nuestro Cristo y Señor, nuestro Maestro, que no tenga la misericordia de estar entre nosotros y que junto con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, propiamente dicho, nos acompañen y nos iluminen para que nuestro corazón reciba su palabra, para que nuestros oídos se abran a toda su sabiduría, para que nuestra mente se enfoque en el alcance de todo lo que nos quiere dar a conocer a través de la fértil vida de Pablo de Tarso, y que anidado en nuestro corazón todas sus enseñanzas las pongamos en práctica y seamos fieles testigos de él. Bueno, además de esta petición, nuestra intención de esta noche, nuestra súplica también va encaminada a todos nosotros, estudiosos de la palabra de Dios, porque estamos de celebración. El día de antier te mandamos una imagen en el que te recordábamos o dábamos de tu conocimiento que ayer domingo tercero ordinario fue el domingo de la palabra. Quiero enfocarme un poco a eso, pero antes de que me enfoque, quiero darte algún comentario acerca del Salmo 65. El Salmo 65, de acuerdo a la numeración hebrea, que basado en él escuchamos este bello canto introductorio. Este Salmo 65 es un himno de acción de gracias que se le atribuye la autoría al poema de David, uno más de los que él compuso, y estuvo instrumentado en su momento originalmente por el coro. Recordemos que tenía el rey David un responsable del coro que fue cambiando en su ejercicio en que él estuvo como rey de Israel, pero lo que importa es que había alguien responsable, así como imaginémonos, así como hay ahora en nuestra parroquia tenemos un sacristán y, y otras personas con una encomienda específica, pues en aquellos tiempos había un maestro del coro y su responsabilidad era pues el alabar a Yahvé Dios y rendirle culto a través del canto, y este era uno de ellos. Como todo en la religión, y no solamente en la nuestra, sino en todas las religiones del mundo, va con un enfoque gradual, y lo que escuchamos hoy es un agradecimiento a la misericordia del Creador, y en épocas antiguas, quizás cuando todavía no conocían acerca ni siquiera de los dioses antes de que existiera el monoteísmo con Moisés, mucho antes en que había muchos ídolos y muchas creencias, y en todas las civilizaciones pues se enfocaban primero en los astros, en el sol, en el agua, en la lluvia, y ya después con el paso del tiempo que se fue conociendo el poder que surgía de Dios, pues aquí el rey David agradece que por haber tenido un año de buenas condiciones climáticas, independientemente de que el suelo era propicio, era rico. Recordemos que cuando en los tiempos de Abraham eh, lo envía a la tierra de Canaán, y que poco a poco lo vamos a ir identificando como la tierra que emana leche y miel. Es una forma muy bucólica de decir que es una tierra pródiga, una tierra en el que todo lo bueno se da, y que la alimentación casi, pues es un elemento abundante de las civilizaciones de aquel tiempo. Pero pues aquí David agradece
que esas condiciones climáticas que tuvieron en el año permitió que fuera una cosecha abundante que les va a dar alimento y que van a poder llenar los graneros de semilla. Y pues es motivo más que suficiente para agradecer al Creador eh, esta bondad que tiene hacia nosotros, porque nos garantiza el sustento diario. Ahora, desde el punto de vista teológico, pues ya sobrepasando esto, la aplicación que le podemos dar es que este canto está fundamentado en las profecías de Isaías, del primer Isaías, y ahí ya se vislumbraba la futura llegada del unigénito de Dios, de Jesús. Y obvio, ya con su llegada a este mundo en los tiempos de la plenitud, Él nos va a venir a llenar de la palabra de Dios y nos va a venir a hablar de que en tierra fértil lo que se siembre va a darse y que nosotros debemos de ser esa semilla, por minúscula que parezca, como en su momento él nos hablaba de la semilla de mostaza, pues que podemos llegar a ser alguien más que enorme en la fe, en las creencias y ser testigos de su palabra. Bueno, ya te dijimos un poco con relación a este salmo, entonces es, ubícate dentro de los salmos, es un himno, de acuerdo. Ahora entrando al comentario que te decía del domingo de la palabra, eh, nuestra intención, como te comenté, va relacionado a que todas las personas que estamos involucrados en llevar la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que recibimos esta encomienda desde nuestro bautismo, porque nos constituyó en reyes, sacerdotes y profetas, que nos preparemos, que podamos cada día conocer más acerca de los alcances de su palabra y que podamos dar un testimonio fiel y rico para todo nuestro prójimo de que somos cristianos y que somos cristianos congruentes, que no nada más de los que acudimos al culto los domingos y después nos olvidamos de todo. Entonces, este domingo de la palabra, para los que no saben, fue por iniciativa del Papa Francisco, del actual Papa, en el mes de septiembre del año 2019, quiso el que se hubiera dentro del calendario litúrgico un domingo dedicado a la palabra de Dios. Y este quedó señalado en el tercer domingo del tiempo ordinario, que fue el día de ayer. Ahora, ¿por qué es importante este domingo de la palabra? Es la relevancia que tiene es grande, porque si tú te pones a ver, hay dos grandes apartados en lo que es la celebración de la liturgia eucarística, aquella a la que algunos acuden entre semana y otros lo hacemos una vez a la semana, el día del Señor, el día domingo. Si tú has puesto atención, la misa, como se le conoce uno de los nombres con que se conoce este acto de culto, el del domingo, está dividido en 4 secciones. La primera y la última son ritos de inicio y al final ritos de conclusión. Imagínate como si fuera un sándwich en que las dos rebanadas de pan, uno es el inicio, los ritos de inicio, y el otro pan, ritos de conclusión. Y la parte central, el rico contenido de este sándwich, son dos. Primero viene la liturgia de la palabra y después viene la liturgia eucarística. En la liturgia de la palabra nos nutrimos de todas las enseñanzas de los profetas, de los escritos y de los evangelios.
Recordemos que el Evangelio, que es la buena nueva, que para nosotros es parte del Nuevo Testamento, se complementa ricamente en lo que es la liturgia de la palabra con los escritos y con los libros proféticos, algunos que fueron pasando en manera oral en la tradición desde siglos antes de que fuera la llegada de Jesús, y y después con Jesús, pues ya en los tiempos de la plenitud, trayéndonos él la palabra de Dios. Recordemos que este Jesús en muchas ocasiones mencionó que él únicamente venía a dos cosas. La primera y más importante, a enseñarnos el camino para llegar al reino de Dios. Y como parte de ese camino para llegar al reino de Dios, nos dio a conocer todo lo que su Padre, todo lo que Dios Padre le pidió que nos diera a conocer en toda su permanencia aquí en la tierra y muy especialmente en los casi 3 años de su ministerio público. Eso que pasó desde el otoño del año 27 hasta el año 30, Jesús nos llena de conceptos, de enseñanzas, de misericordia, de signos de poder, de discursos, de parábolas, todo algo grandioso. Y todo esto, que repito, viene siendo la buena nueva, que viene siendo la historia de todo lo que Jesús en su ministerio público hizo, Él nos los vino a poner actualizado, pero era la palabra de su Padre, era palabra de Dios Padre. Y entonces, pues es una rica fuente de alimento para nosotros, para nuestro espíritu, para poder acrisolar todas sus enseñanzas y poder, cumpliendo sus mandamientos de dar culto a Dios, de que Dios es nuestro único Dios y a Él le debemos de rendir culto y de amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó a nosotros. Esto en grandes apartados es lo que nos va a llevar, perdón, a disfrutar de la morada eterna, del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, es más que palpable la importancia que tiene el que nos adentremos en la palabra y que tengamos el respeto debido. Yo recuerdo que en tiempos cuando yo era pequeño había personas que decían, uy, con que llegues al Evangelio te cuenta la misa. Y otros hasta se alargaban más y muchos tristemente pensaban únicamente en el menor tiempo posible de poder estar en este acto litúrgico sin darle la prioridad a la riqueza que contiene. Entonces, la palabra de Dios que le escuchamos actualmente en lo que son las dos lecturas los domingos y el Salmo es lo que nos nutre acerca de todo el conocimiento que por Jesús conocemos nosotros y por los autores sagrados. Recordemos que los profetas y los escritos que hay son todos libros inspirados o tradiciones que por acción del Espíritu Santo nos fueron llegando a nosotros. Porque debo decirte que no todos los profetas tienen libros, que algunos libros escritos por ellos, perdón, para no confundirte. O sea, todos tenemos, de gran parte de ellos tenemos en la Biblia esos libros, pero muchos de ellos fueron el resultado de toda esa tradición oral que fue pasando y que en cierto momento ya se puso por escrito. Hay otros profetas que ellos ya pudieron hacer sus escritos inspirados obviamente por el Espíritu Santo y que los tenemos tal cual los hicieron en la Biblia. Pero para tu conocimiento, tenemos nosotros referencias de libros aproximadamente de 45 profetas, pero existieron muchísimos.
existieron muchos profetas, algunos hasta no reconocidos como tal. Recordarás que Jesús de Nazaret, en cierto momento, cuestionado por sus discípulos y apóstoles, le dicen: oye, ¿no tenía que venir el profeta Elías antes de que apareciera el Mesías? ¿Y qué les dijo Jesús? Sí vino, pero no lo reconocieron, era Juan Bautista. Entonces ahí te puedes dar una idea que este Elías, que es uno de los profetas más grandes dentro de las escrituras y sobre todo para los judíos, eh, estuvo. Sin embargo, no había escritos hechos en que lo señalara así. Pero por eso te digo que lo que tenemos datado en la Biblia son aproximadamente de 45 profetas, pero existieron muchísimos. Bueno, el punto está, nuestro comentario de hoy, que toda esa riqueza de los profetas, complementado con algunas otras riquezas de escritos diversos que contiene la Biblia y que están puestos en, en el en el orden en que se sigue el año litúrgico, más el evangelio correspondiente, forma todo la parte de la liturgia de la palabra. Y después la liturgia de la Eucaristía, por supuesto, que nos viene a actualizar el sacrificio de Jesús, sumo y eterno sacerdote, en el que al mismo tiempo recordamos que Él es la víctima, que Él es el oferente y que va ese sacrificio para culto de Dios Padre, pero también de Él, porque Él es el Señor del universo, desde el punto de su glorificación, desde el momento de su glorificación, después de su gloriosa resurrección y ascensión al cielo para ser glorificado. Entonces, este memorial en el que recordamos ese momento inaugural de la Eucaristía que se dio el día previo a la muerte de Jesús, ese jueves, que nosotros lo ubicamos como el Jueves Santo. Ahí se instituye la Eucaristía y la recordamos en cada celebración. Pero entonces ya tenemos aquí los dos grandes fuentes que nos nutren, que nos alimentan y que nos da a conocer a Dios en toda su gran magnitud. Y por si esto fuera poco, quiero complementar este comentario con lo que el propio Jesús nos dijo de que cuando Él, antes de que llegara el momento de su ascensión, no sé si tú tengas presente, Jesús va caminando con Pedro y un poco atrás viene Juan, y ahí a Pedro, después de increparlo 3 veces diciéndolo que si lo quiere, y que Pedro dice: claro que te amo, Señor, tú sabes que así es esto. Esto recordemos que tiene una doble connotación. Una, que Jesús confía en Pedro a pesar de sus flaquezas como humano, de que Él sea la roca en la cual se va a sostener su iglesia. Y por otra parte le está dando la oportunidad a Pedro de reivindicar las 3 negaciones que hizo del propio Jesús cuando en el pretorio lo negó. Bueno, y que Pedro le comenta, volteando a ver de soslayo, de reojo a Juan, y le dice a Jesús: ¿y qué? O sea, ni siquiera le da su nombre. ¿Y qué? Y el maestro, el gran rabí, el rabuní, Jesús, le dice: si yo quiero que esté hasta el fin de los tiempos, ¿a ti qué? Se le contesta en un tenor más o menos con palabras de la misma altisonancia, y veamos cuál es el fondo de esto. ¿Quién es el evangelista eh, teológico más grande que tenemos? Pues es San Juan, su evangelio. Entonces aquí Jesús ponderó que nos estaba dejando a Juan el evangelista para que él nos diera a conocer el gran contenido teológico que tiene la palabra por él enseñada por Jesús,
y que obvio, esta palabra es consecuencia de la palabra de Dios, en aquellos tiempos de Yahvé Dios, como le decían los judíos, así, y que esto tiene mucha relación, y quiero invitarte, quiero pedir que me permitas leerte el del Evangelio de San Juan, de la versión del Evangelio, porque recordemos que el Evangelio es uno solo, que es la buena nueva, que es la vida de Jesús de Nazaret entre nosotros, el Jesús terreno, el que tiene, además de su dimensión celeste, su dimensión terrestre. Y de ese Jesús de, de Nazaret y del Evangelio que Juan nos da, en el primer capítulo nos habla de la creación del mundo, del Génesis, y permíteme que te lea muy poquito. Dice en el capítulo primero, versículo primero, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esto que te acabo de leer es un himno muy antiguo que San Juan en su Evangelio nos lo pone actualizado en aquellos tiempos y que sigue con gran vigencia hasta el fin de los tiempos. Y aquí nos da la connotación clara de qué significa la palabra. La palabra es el poder de Dios, es la fuerza creadora, es la sabiduría total de Dios. Y que Jesús, el unigénito, el único Hijo de Dios Padre, es el reflejo fiel de la grandeza y de la misericordia del Padre. Por lo tanto, todo lo que nos vino a enseñar Jesús es la réplica de lo que Dios le pidió nos enseñara, y que lo que nos dejó como gran enseñanza, como una de sus grandes enseñanzas, Jesús de Nazaret, fue su propia palabra. Y eso, complementado con el sacrificio sin límite que dio, entregando su cuerpo y su sangre en remisión del pecado, y después de su resurrección gloriosa, la ascensión al cielo, en el cual, como primicia, Él nos abrió la oportunidad de llegar a la morada eterna, complementa su gran obra, complementa el haberse dado, entregado a nosotros hasta las últimas consecuencias, y es lo que nos pide a nosotros que lleguemos a hacer. Pero quiero que te quede muy claro la grandeza de esto que ayer se celebró, la grandeza del Domingo de la Palabra. Si tú tuviste oportunidad y si no, bueno, si pudiste ver la liturgia celebrada en el Vaticano por el Papa Francisco, dedicada a este Domingo de la Palabra, llevó varios momentos sublimes, y uno de ellos fue que a dos lectores los hizo ministros de la palabra. Este ministerio que él está dando que está ponderando, es hermoso, porque permíteme que te diga una cosa es leer y otra cosa es proclamar. Leer no es fácil, sin embargo es una habilidad que muchas personas tienen, pero proclamar es algo más grande, es el conocer dentro de tus limitaciones humanas más la palabra de Dios, más los evangelios, más, más el conocimiento de tu propia religión, de la Iglesia Cristiana Católica, y con la vehemencia, con la devoción, con el enfoque, con el alcance que eso puede dar, que tú te conviertas en un portavoz del Espíritu Santo, porque es la verdad, quien guía toda la obra de la iglesia y sostiene la iglesia misma es el Espíritu Santo, bajo la protección de María,
la fiel servidora de Dios y fiel servidora de Jesús y su iglesia. Bueno, el Espíritu Santo, que es el actuante en la iglesia, es el mismo que inspira, además de a los escritores, inspira a los lectores cuando de verdad proclaman. Entonces, el Papa ayer dignificó a lo más posible a dos lectores y a otros catequistas les refrendó el que son parte del ministerio de la catequesis, que también la catequesis no es únicamente estar infundiendo la devoción a los oyentes, sino es el llegar a desmenuzar todo lo que le estás dando de su conocimiento y el formar parte de esa riqueza que le estás contando y le estás participando a tus oyentes. Entonces fue algo muy sublime, te repito, esto dentro de la celebración. Si te interesa, te puedes meter al sitio de Vatican News y ahí puedes ver de nueva cuenta todo este rito, todo esta misa que fue hermosísima. Y por si fuera poco, en el Ángelus del Papa ayer nos habló mucho de algo que va también relacionado a estos ministerios. Nos habló de que este año 2024 es el año previo al año del jubileo del año 2025, aquel año en que se abre la puerta santa de la Basílica de San Pedro y de otras basílicas más, y que nos da la opción, además de vivir ese momento, de ganar indulgencias plenarias muy valiosas para todos nosotros, que este año está dedicándolo, nos pide se dedique a la oración, porque él siente que se ha perdido mucho el contenido medular, el centro de la oración, que nos hemos vuelto pericos nada más al estar hablando y no nos enfocamos con no nos enfocamos en de veras desnudar nuestra alma y poner nuestras miserias ante Dios, ante Jesús, y de orar con la vehemencia que Él nos pidió, con la dignificación que Él nos pidió, con el contenido que Él nos pidió. Entonces, todo esto como que ayer se conjugó y me trajo a la mente mucho la trayectoria y la vida de Pablo, que lo estamos estudiando. Y esta noche vamos a concluir un poco acerca de la vida de este Pablo de Tarso y vamos a sentar las bases para entrar ya a desmenuzar una por una sus epístolas. Por lo tanto, quiero entrar a comentarte, a recordar parte de lo que vimos la semana pasada con el final de Hechos de los Apóstoles, lo que Lucas nos dijo, con lo que cerró sus 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles, haciendo resaltar que lo que Lucas buscó no fue el darnos una riqueza biográfica de Pablo, que va muy ligado su vida a los primeros años de la iglesia primitiva, que va muy ligado lo que Jesús le pidió a sus apóstoles antes de ascender a los cielos, de llevar su palabra hasta los confines de la tierra y de bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces, Hechos de los Apóstoles, te repito, lo que quiere ponderar es ese desarrollo de la iglesia primitiva y llega conjuntamente con el arribo de Pablo a Roma. Ahí concluye la narración Lucas, pero pues ahí no quedó la vida de Pablo. Pablo llega a Roma y decimos, ¿y qué pasó después? Entonces quiero hacerte una pequeña referencia a recordar pequeños detalles de lo que fue ese viaje de Cesarea Marítima de Pablo a Roma. Y me pongo el mapa aquí para que nos apoyemos y que recordemos.
este viaje de Cesarea Marítima a Roma, que no es un cuarto viaje, pudiéramos decir, en el sentido de una programación de evangelización de parte de Pablo. Pablo, debo de reconocer, no perdía oportunidad y en donde él podía, llevaba hasta las últimas consecuencias lo que Jesús nos pide a nosotros. Habla de mí, habla de mi palabra. ¿A quién? A quien se pueda. ¿En dónde? En donde puedas, ¿no? Entonces, Pablo era nuestro gran maestro en esto. Y él, a pesar de que este cuarto viaje, que aquí lo vemos al final de este mapa y que lo vemos en color rojo el recorrido, te repito, es un viaje no programado, es un viaje que él tuvo que hacer porque estuvo preso más de 2 años en Cesarea Marítima, aquí en este punto donde está el cursor, estuvo ahí, que ya vimos que tuvo 6 discursos ante judíos, ante autoridades, ante el procurador, ante el rey, y ahí se cumplió todo lo que el Espíritu le había dicho, el Espíritu Santo, de que iba a llevar la palabra ante los gentiles, ante autoridades y ante reyes. Se está dando cumplimiento en ese parte final de, de la vida de Pablo. Pero ahí de Cesarea Marítima, al tiempo que se va a Roma, van a pasar 3 años también. Esto va a comenzar en el otoño del 59 y vamos a cerrar en el verano del 62. Y entonces te quiero dar algunas luces de lo que vimos para que podamos cerrar cómo fue la vida de este Pablo de Tarso. Entonces, dice, Pablo cita, cuando se decidió que nos embarcáramos rumbo a Italia, fueron confiados Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Perdón, esto no lo citó Pablo, perdóname, porque aquí habla de Pablo. El que lo citó fue Lucas, que nos da a entender que además de Pablo, iban otros prisioneros y otros acompañantes de Pablo, que todos iban bajo el mando de un centurión de la cohorte imperial romana, de la Augusta corte imperial, y que su nombre era Julio, de este centurión. La redacción que Lucas nos presentó da la impresión de que alguien estuviera llevando un minucioso diario de lo que aquí pasaba. No nos dice quién es, pero probablemente pudo haber sido Lucas mismo, que quizás también viajó, pero no se sabe. Probablemente pudo ser Juan Marcos, Marcos el evangelista, o pudo ser otro más. Pero por la forma en que se redacta y el conocimiento que tienen, da la impresión de que tal vez alguno de ellos era el que llevaba este diario. Bueno, entonces dejan Cesarea y al día siguiente de que salen, llegan aquí a algo muy cerca, aquí llegan a Panfilia y al cabo llegan a Panfilia, perdón, van rumbo a Panfilia, perdóname, donde hacen la primera escala, es en este punto que se llama Sidón, que fue 24 horas después de que salieron de Cesarea, y aquí nos da un dato que nos da la sensación de que Pablo, aunque iba detenido, gozaba de ciertas libertades y, por qué no decirlo, hasta de simpatías de algunos de los que estaban custodiándolos, porque le permitió que fuera a ver a sus amigos. O sea, no estuvo ahí retenido, le permite que vaya a saludar. Y después de ahí ya se embarcan hacia el rumbo de Cilicia y de Panfilia, o sea que van a bordear la isla de Chipre y van a dirigirse ya sobre la parte norte del mar Mediterráneo, que para ellos era el mar Adriático,
para poder acercarse a Cilicia y Panfilia. Y después de 15 días llegan a Mira de Licia. Aquí está Mira, o Mira, perteneciente a una población que se llama Licia. No Alicia, sino Licia, con L, nada más Licia. Ahí dejan la nave y transbordan a otra que venía, que había salido de Alejandría y que iba con rumbo hacia Italia. Entonces, un dato curioso que nos dicen ahí de la ciudad de Mira es que si algún día tienes oportunidad, ahí había una estatua majestuosa de la Venus, eh, que era una de las deidades que junto con Minerva, la de Roma, tenían la misma función dentro del paganismo. Y esa estatua, no me preguntes cuándo ni cómo, pero esa estatua está dentro del Vaticano. Actualmente, si algún día tú vas al Vaticano, vas a poder ver esta estatua de Venus que estaba ahí en Mira. Bueno, después de que salen de Mira y ya se embarcan con rumbo hacia Italia, va a ser un tramo grande, un tramo pesado, porque aquí vemos las flechas que van a tener que pasar por Creta y después una gran porción de mar para poder llegar a Italia. Entonces, Lucas nos cuenta que eran 276 personas las que viajaban en esta embarcación, que ya había pasado la fiesta de la expiación, lo cual nos hace pensar que estamos aproximadamente por otoño, tal vez por el mes de noviembre, y que el invierno estaba próximo. Y Pablo, conocedor del mar, le advirtió al centurión que era peligroso hacerse a la mar en esas condiciones y en esas condiciones de tiempo. No le hizo caso el centurión y entonces levaron anclas y se fueron costeando hasta pasar por Creta, aquí por donde está el cursor, pasar por Creta, y ahí los encontró un viento un poco más adelante de Creta que se llama Euroaquilón, que es una mezcla, es un choque de vientos proveniente del oriente y vientos del norte, muy, muy peligrosos. Y entonces eh, fue arrastrando a la nave estos vientos y conduciéndola sin que ellos supieran exactamente a dónde iban. Y llega el punto tal en que cercanos aquí a este lugar de Malta, va a tener, eh, van a encallar, pero antes de que encallen, Pablo le dijo al centurión que tuvieran cuidado y además a todos los que viajaban les recomendó, os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguno de vuestras vidas se perderá, solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho, no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César, o sea, tienes que llegar. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar a alguna isla. Esto nos habla que gran parte de los que viajaban en esta embarcación eran paganos, además de los soldados y además de los marinos. O sea, tenemos tres diferentes grupos, además de Pablo. Tenemos marinos, tenemos soldados eh, imperiales y tenemos también a los que viajan como detenidos. En total son 276. Aquí Pablo reconoce que el Dios a quien él reconoce no quiere meterse en apuros, pero da a entender que el Dios en el que él cree no es el mismo en que los demás que viajan en embarcación contemplan, pero que todos se van a salvar
porque su Dios, nuestro Dios, a través del ángel que es su mensajero, se lo reveló. Bueno, han transcurrido 14 días. Los marineros, o sea, los que manejan el barco, les dio miedo y quieren huir. ¿Cómo van a huir, dices tú, en pleno mar? Pues llevaban un bote de rescate dentro de lo que era el propio barco. Y Pablo le dice al centurión de que los marinos se quieren fugar y que sin ellos no van a tener salvación. Por lo tanto, el centurión toma la decisión, corta los cables, corta las sogas que sostienen a ese barco de salvamento y deja que se vaya al mar, que se pierda. Y entonces ya no tienen opción los marinos de dejar en pleno alta mar el barco. Entonces Pablo tiene una acción muy, muy significativa porque iban con un poco de limitaciones todos los días anteriores de alimento, pero esa noche previa, Pablo parte el pan, hace el ritual de la ceremonia del pan, bendice, hace oración de bendición y después parte el pan y lo comparte con todos. Es una Eucaristía actualizada, es la ceremonia del pan que los primeros cristianos católicos celebraban como parte del ritual del culto. Entonces, esto tiene mucha importancia. Los marinos no podían reconocer la tierra en la que veían, no podían distinguir nada. Se ve que era un tiempo de la chucha, así que estaba feo. Y entonces los, los soldados querían matar a los presos, el centurión tuvo que imponer su autoridad para que no lo hicieran, los marinos pues a regañadientes se habían quedado ahí, los presos pues no les quedaba de otra, era un desastre, era un caos, porque pues a fin de cuentas estaban por encallar y a probar suerte todos ellos. Entonces, así fue, se destruyó el barco, las aguas lo hicieron añicos, los que sabían nadar pudieron auxiliar a algunos que no sabían, se pudieron asir a maderos y llegar a la proximidad de la isla que tenían enfrente, y esa isla fue la isla de Malta. Aquí lo vemos ya, lo distinguimos, pero ellos no sabían ni siquiera a dónde estaban llegando. Ahí en Malta eh, te recuerdo, cita Lucas que Pablo están haciendo fuego al tomar unas ramas secas para alimentar la hoguera, una víbora que venía dentro de las ramas lo muerde en la mano a Pablo, él nada más se la sacude y se la quita y se quema en la hoguera la víbora, y todo mundo, los oriundos, los aborígenes de Malta, decían, va a caer en cualquier momento muerto o algo le va a suceder. Cuando ven que no le pasa nada, empiezan a considerar lo que Pablo es un dios, dios con D minúscula, ¿no? Que es un dios pagano como ellos tenían muchos, muchos más. Bueno, entonces eso le gana a Pablo mucha simpatía, conoce al dirigente de la tribu, un señor de nombre Publio, y el padre de él estaba enfermo. Entonces, en 3 días que estuvo ahí Pablo, va con el padre de Publio, hace oración, esto es muy importante, Pablo pide a Dios, pide a Jesús que por su poder y el Espíritu Santo curen al padre de Publio, y esto sucede. Cuando esto se da, pues óyeme, les abre las puertas de par en par con todos los naturales de la isla, le llevan más enfermos, Pablo cura a los que puede, a todos los que puede, y, eh, y pues en cierta manera aprovechó el tiempo estando en Malta, dando testimonio, y obviamente debe haber estado hablando también acerca de Dios, acerca de nuestro Dios. De ahí
Ya después, lo que iban a hacer 3 días, se hicieron 3 meses de estancia ahí. Entonces Pablo seguro que estuvo hablando de Dios, estuvo hablando de Jesús, del querigma, estuvo hablando de todo lo que él en cada lugar que podía proclamaba. Entonces, lo que iban a hacer 3 días se convierten en 3 meses. Ahí ya toman otra nave, alejandrina, que había invernado en la isla, y ya pasado el invierno, ya cuando hubo mejores tiempos, zarpa para Italia. Entonces, en esa nave van a llegar ya sobre la península itálica, van a llegar a Siracusa, y ahí van a llegar a esta población de Regium. El nombre es latino, la población sería al español regio, pudiéramos decir, y luego van a continuar hasta Pozzuoli, aquí dice en el mapa Puteoli, en Hechos de los Apóstoles nos los ponen como Pozzuoli, pero esto se encontraba ya esta población de Pozzuoli a 200 kilómetros aproximadamente de lo que era Roma. Algo aquí muy interesante es que antes de que Pablo llegara aquí, porque habían llegado en años anteriores cristianos católicos a esta zona, habían ido dándole forma a las comunidades cristianas y sabían, tenían noticias de quién era Pablo, pero no sabían que iba a llegar, pero se enteran que ya va camino a Roma y entonces pues lo reciben, lo animan, lo acompañan y así llega a la ciudad de Roma, este Pablo. Recordemos que llega a Roma, pero que está detenido, tiene una custodia, va en calidad de detenido, va a ir a que lo enjuicien si es necesario allí. Y te digo si es necesario por una razón. Es tan curioso las disposiciones que había hacia los romanos, que sin importar dónde había nacido, y que recordemos que Pablo por nacimiento, por haber nacido en Tarso de Cilicia, él tenía la nacionalidad romana y que tenía derechos. Por esa razón, cuando estuvo en Cesarea, no lo pudieron enjuiciar si no se reunían los detractores suficientes para que se hiciera este juicio. Y recordemos que allá en Cesarea eran los judíos que por celos, por envidia, le estaban creando conflictos, que el procurador y el rey Agripa se hicieron a un lado y que le hicieron ver que de no haber sido porque este Pablo apeló a que como ciudadano romano tenía que ser enjuiciado en Roma, si no, ahí le hubieran dado libertad. Pero había que dejar 2 años para que pasara el tiempo razonable para que se pudiera dar ese juicio. Por lo tanto, piensa tú que estuvo Pablo más de 2 años en Cesarea, relativamente con una libertad condicionada, porque estaba eh, encadenado a un soldado todo el tiempo, y que ahora va a Roma y va a pasar otro tiempo similar, más o menos, ya veremos, porque no va a haber quien lo vaya a presentar pruebas para su juicio. Pero lo que es importante de mi comentario es que gran parte del trabajo epistolar de Pablo se desarrolló estando preso, tanto en Cesarea como después va a ser en Roma. Por eso, algunas de sus epístolas se le conocen con el nombre de epístolas de la cautividad, porque son epístolas que él redactó estando preso tanto en Cesarea como ahora en Roma. Bueno, llegado a Roma, aquí nos damos cuenta de la libertad condicional que tenía, pudiéramos decir, que después de 3 días de haber llegado a Roma, se, se reúne con judíos que no habían abrazado
el cristianismo. Les dijo que el motivo de las cadenas que él portaba, Pablo, era por haber proclamado la esperanza de Israel, o sea, la fe en Dios resucitado y resucitados y resucitado a los muertos. Esto, por supuesto, que además llevaba la connotación del Mesías no reconocido por los judíos. Entonces, era fuerte lo que Pablo les estaba diciendo a estos judíos que seguían siendo judíos, pero que a ellos les llamó la atención porque dice, los judíos le respondieron a Pablo que no habían recibido ninguna noticia acerca de él, pero deseaban oír más sobre esa secta que encontraba contradicción por todas partes. Ellos como judíos así lo veían. Y convocaron a que se reunieran en otros días próximos para que él les hablara un poco de estos fundamentos. Pablo lo hace, el público son judíos, pero ya un público más numeroso, y Pablo se centra en dos temas medulares: el reino de Dios, tomando en cuenta las escrituras, y el testimonio sobre Jesús basándose en Moisés y en los profetas. O sea, pudiéramos decir lo que los profetas escribieron acerca de la futura venida de Jesús. Y con base en esas escrituras que los judíos pues dominaban y que este Pablo también bastante bien también lo dominaba, pues estuvo hablando y hablándoles prácticamente todo el día. La reunión fue larga desde la mañana hasta la... Esta escena forma inclusión con el resultado de la predicación que tuvo Pablo. Recordarás cuando vimos que estuvo en Antioquía. Fue algo similar, cuando llega un punto en que también se confronta con los judíos, no salen bien las cosas, ahí él toma la decisión de abrirse de capa ante los paganos y lo dejó marcado mucho esa experiencia pasada en Antioquía. Sin embargo, este Pablo, si tú quieres a regañadientes o como fuera, pero aún así continuó él haciendo dar del conocimiento la palabra de Jesús primero a los judíos y después a los paganos. Y aquí está la prueba clara de esto. Entonces Pablo constató una vez más que ese endurecimiento de los judíos no podía ser sino el cumplimiento de una profecía, la realización de una palabra que por el mismo Espíritu Santo Isaías habría puesto. Y te voy a recordar qué dice esta profecía. Está en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, ve a encontrar a este pueblo y dile, escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías. Aquí, si te das cuenta, se habla de ver y escuchar. Recordarás que esos son los verbos de la fe, por donde te llega a ti la fe, oyendo y viendo. Este texto era muy familiar en el cristianismo primitivo para explicarse a la luz de Dios el misterio del rechazo que el pueblo judío hizo de Jesús, el Mesías enviado por Dios. El rechazo del Evangelio por la mayoría de los judíos, el pueblo elegido, entre comillas, aparece como uno de los acontecimientos anunciados por el Espíritu Santo y queda así integrado al plan salvífico de Dios. O sea, que ese plan salvífico que comenzó con Abraham en el año 1850 antes de Cristo, y ya con su maduración y con todo lo que va avanzando
con profetas como Isaías, pues nos hablan de que iba a haber un endurecimiento del pueblo elegido, del pueblo de Israel, y que esto iba a dar origen, no lo dice exactamente, pero nos da a entender que con el advenimiento de Jesús y con este rechazo, pues Jesús va a constituir el nuevo pueblo de Israel, del cual tú y yo formamos parte, junto con paganos, no creyentes, agnósticos, budistas, hinduistas, con toda la humanidad. Bueno, ese es el plan de salvación de Dios. Con esta declaración, Lucas puso fin al libro de Hechos de los Apóstoles a través del apóstol Pablo. El gran mundo de los gentiles va a recibir ahora con corazón amplio y espíritu abierto la salvación de Dios. Ahora, ¿qué pasó en la cautividad en Roma con Pablo? Pablo, esto ya no nos los dice Hechos, pero lo vamos a conocer ahorita. Pablo, estas lo conocemos por fuente directa de Pablo, porque a través de sus epístolas él nos fue dando puntos de referencia, con lo cual se integró lo que te voy a leer ahorita, los puntos, los flashazos que te voy a dar, y que esto lo vamos a ver ya con más detenimiento cuando veamos ya el estudio de cada una de sus epístolas. Pero entonces Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todo el que acudía a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Pablo pasó sus 2 años de cautividad, desde el verano del año 60 al verano del año 62, bajo el régimen de custodia militar. Al no presentarse acusadores en su contra, no se llevó a cabo ningún proceso y al término del plazo legal, Pablo recuperó la libertad. Un punto interesante que te quiero dar, que te quiero comentar, has de decir, vimos que este Pablo, en las diferentes poblaciones que hubo antes de que llegara a Roma, no conocían de él, y cuando llega a Roma se reúne con judíos, pero en ninguno de estos momentos nos hablan de la presencia de Pedro. Pedro, que también estuvo en Roma, ni tampoco nos habla de la presencia de Marcos, que Marcos, Juan Marcos, fue el secretario particular, pudiéramos decir, de Pedro, y que también estuvo en Roma. Y que este Marcos, en el año 64, dio a conocer su versión del Evangelio a los romanos. Entonces, esto nos da a entender que Pedro estuvo allá, pero después de que Pablo llegó en el año 60, han pasado 2 años y todavía no aparece Pedro en el escenario. Probablemente por el año 64 que Marcos dio a conocer su evangelio, tal vez ya estaba Pedro ahí, pero de momento ignoramos en qué momento llega este Pedro ahí a Roma. Pero en Roma va a morir tanto Pedro como también Pablo. Bueno, Pablo recupera su libertad en la primavera del año 62. Las fuentes, te repito, de lo que nos alimentamos es un texto basado en la epístola de los Romanos de Pablo, que escribió desde Corinto en el año 56. Ahí expresaba su deseo de ir a España. Dice, cita Pablo en esta epístola, en la epístola de los Romanos, capítulo 15, versículo 24. Ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros, cuando me dirija a España, pues espero veros al pasar y ser encaminado por vosotros hacia allá, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Esto lo escribió Pablo en Corinto en el año 56, en una epístola que manda a los cristianos
católicos arraigados en Roma. Estamos hablando que esto lo escribió en el año 56. Después, en las epístolas de Tito y Timoteo, las epístolas pastorales, y has de decir tú, ¿por qué son epístolas pastorales? Porque recordemos que la palabra pastoral lleva una connotación de que sea vida, de que los conceptos que ahí expresa te den vida y se haga como el pastor conduce a sus ovejas por buen camino y a buen término. Esta epístola a Tito y a Timoteo forma parte de las epístolas pastorales de Pablo y ahí también menciona su intención, Pablo, de España. Cuando le escribió a Timoteo y le puso, al partir yo para Macedonia, yo rogué que permanecierais en Éfeso. Y a Tito le dice, en el capítulo 1 de la epístola a Tito, el motivo de haberte dejado a Tito en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba. Y a Timoteo le suplicó, apresúrate a venir cuanto antes. Toma a Marcos, Marcos el evangelista, y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Tráeme el abrigo que dejé en Troade, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos. En estas cartas, Pablo nos está dando a entender, además de los detalles finos como esa intención de ir a España, que él estaba preparando el camino de dejar en todas las ciudades en el cual él estuvo catequizando a responsables como Tito o Timoteo y a otros más para que él pudiera concluir sus deseos de llegar al fin del mundo, que para aquellos tiempos era Roma, pero que también tenía ganas de ir a España. Bueno, entonces, en la segunda carta a Timoteo, más o menos se espera que Pablo la pudo escribir poco antes de morir, por el año 67, o escrita por un discípulo suyo, después de que hubiera sido martirizado Pablo, pero se presume es directa de Pablo. Pablo viaja a, después de su cautividad, cuando queda liberado, viaja a España. Y esto queda constancia si tú te remites a la epístola a los romanos, en su capítulo 15, la que escribió en el verano del 56. Pablo dice, este viaje es considerado posible y Pablo lo debió haber realizado esta misión en España. Pudo tomar una embarcación en la ciudad de Ostia, puerto romano, y llegar a las costas de Cataluña al cabo de 4 días, o hasta Cádiz, si fue una semana de viaje. No hay precisión, no hay un documento que nos confirme esto, si llegó a Cataluña o a Cádiz, pero lo que sí es cierto, escucha lo que viene. En cualquier caso, hay probabilidades de que la misión no tuviera éxito en España, lo que Pablo esperaba, pues se encontró en tierras muy diferentes a las conocidas en Oriente, con etnias, o sea, con razas muy diversas entre sí y con la imposibilidad de poder comunicarse, dado a que en estas regiones no se hablaba el griego. Siendo así, Pablo probablemente pasó en España el verano del año 62 y regresó a Roma. O sea, estuvo nada más unos 3 meses y la razón aquí está expuesta. Pablo no se imaginó que en España, Pablo hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba griego, era bastante culto, pero en España no hablaban esto. Entonces, no había esa facilidad de comunicación con la gente oriunda de diversas etnias arraigadas ahí en España, en Cádiz o en Cataluña o donde fuera que estuvo. Entonces decide Pablo regresar a Roma, pero antes de llegar
a Roma, Pablo pudo darse tiempo para visitar también algunos puntos en los cuales él había tenido actividad anterior. Entonces pudo llegar a Iría, pudo ir a Macedonia, pasó a Tesalónica, Filipos y Troade, donde dejó en casa de Carpo su abrigo de invierno, sus libros y sus pergaminos. Y finalmente llegó a Éfeso, donde se encontró con Timoteo. O sea, antes de regresar a Roma, o a veces se piensa, ya regresando a Roma, tuvo oportunidad de desplazarse. No hay la precisión al 100 si fue antes o fue después de regresar a Roma. Pero hay un detalle que tal vez nos lleve a pensar que fue primero, porque el 19 de junio del año 64, por la mañana, se había producido un incendio en un establecimiento de Roma, cerca del Circo Máximo. El incendio fue provocado por el mismo Nerón, el emperador, a quien le interesaba tomar posesión de grandes extensiones de terreno para construir su sueño del Domus Aurea. Era una ciudad dentro de la ciudad en honor de él, y para eso necesitaba que estuviera limpio eso allá, y quemó parte de Roma. Cuando lo empezaron a descubrir su macabro plan de este Nerón y lo que había pasado, a Nerón se le hizo fácil culpar del fuego a los cristianos y organizó una dura persecución contra ellos, en la que muchos cristianos fueron cruelmente asesinados. Pablo quiso regresar a Roma lo más rápido posible para brindar ayuda a quienes sufrían los excesos de Nerón. Dejó a otros de sus seguidores, a Trófimo, a Erasto y a otros más en diferentes puntos, y regresa a Italia, este Pablo. Por segunda vez, entonces llega Pablo. Estando en, se entregó Pablo a la proclamación del Evangelio con el ardor acostumbrado, pero que sin que sepamos cómo, un día fue capturado y llevado a prisión de nuevo Pablo a causa de su predicación. Y vamos a ver testimonios de esto. Describe a Timoteo: estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Nota ahí su seguridad. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, apáguelo para que no se vicie la clase, por favor. Después, en un párrafo conmovedor a Timoteo, Pablo, presintiendo que estaba próxima a su muerte, sintetiza su labor misionera de la siguiente manera. Escucha, por favor. Dice: porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. Esto te lo explico. La libación era una costumbre de que sobre el que iba a ser muerto, se derramaba una copa de vino sobre él, sobre la persona. Por eso cita aquí Pablo: estoy a punto de ser derramado en libación, que sobre él van a derramar una copa porque le van a dar muerte. Y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta de la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. O sea, nos está diciendo: todos vamos a llegar a la meta final, a la meta de la vida eterna. Apresúrate a venir, le dice a Timoteo, cuanto antes, porque me ha abandonado de más
Demas por amor a este mundo. Demas era otra persona de sus seguidores, de sus cercanos, y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Fíjate ahí, recuerdas que en Hechos de los Apóstoles veíamos que Lucas estuvo cercano a Pablo, y aquí es la prueba de que en los tiempos finales de Pablo, Lucas estaba con él en Roma. Probablemente también estuvo Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo, le dijo a Lucas, pues me es muy útil para el ministerio. A Tíquico le he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme un abrigo que dejé en Troade, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor lo retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. O sea, Pablo no tenía pelos en la lengua, como decimos, y decía las cosas tal cual. Por sus expresiones tenemos la impresión de que la comunidad cristiana de Roma no le prestó al apóstol los auxilios requeridos ni la ayuda necesaria en estos momentos. Porque Pablo cita, en mi primera defensa nadie me asistió, antes bien todos me desampararon, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de este relato, tenemos ya la conclusión de la vida de este Pablo. Bueno, aquí es una escena en la que pues estuvo supuestamente en los careos, pudiéramos decir, con las autoridades romanas, y ahí pues fue condenado al martirio, condenado a muerte. Aquí vemos una escenificación probable de cómo fue él como ciudadano romano. No podía ser martirizado como otros, como en el caso de Pedro fue, que él fue crucificado también, y porque él pidió no ser digno de morir como el maestro, fue crucificado boca abajo y así murió. En el caso de Pablo, por ser ciudadano romano, su muerte fue decapitado. Aquí vemos una escena que nos lo hace ver. Prudencio, que es un escritor eclesiástico, hablan del martirio de Pablo y lo sitúan un año después de la muerte de Pedro. Lo que te decimos, no sabemos mucho acerca de lo que Pedro estuvo haciendo. Sabemos que iba para levantarles el ánimo y la fe a los cristianos católicos perseguidos por Nerón y por las autoridades romanas, que este Marcos, su evangelio que aparece en el año 64, era para reforzar ese sentido de pertenencia a ser hermanos menores de Jesús e hijos de Dios Padre, y que este Pablo su intención era reforzar todo esto allí en Roma y de seguir propagando la palabra de Dios y de hablarnos del plan salvífico de Jesús, del querigma, o sea, de la muerte y resurrección de Jesús, y de muchas cosas más que el Espíritu Santo lo guiaba. Bueno, entonces fue decapitado Pablo sin sufrir los suplicios que los romanos acostumbraban infligir a sus víctimas. Sufrió el martirio fuera de las murallas de Roma, junto a la vía Ostiense, donde actualmente se encuentra la Basílica de San Pablo extramuros. Así terminó la vida del apóstol Pablo,
toda ella consagrada a Jesucristo, el Hijo de Dios, cumpliéndose finalmente el deseo de que había expresado años antes a los filipenses. Me remito a la epístola a los filipenses en su capítulo primero, versículos 21 al 23, donde dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Tengo el deseo de ser desatado y estar con Cristo. Bueno, el lugar en que fue decapitado este Pablo, para tu conocimiento, se presume que es el lugar en que se encuentra edificada la Basílica de San Pablo extramuros. Se le llama así porque está en las afueras, pudiéramos decir, de Roma, porque recordemos que los traidores o los que contrarios al imperio no merecían morir dentro de la ciudad y por esa razón, fuera de la ciudad, lo decapitaron. Y ahí en ese sitio se erigió después la Basílica de San Pablo Extramuros, que para tu conocimiento, San Pablo Extramuros, junto con otras tres basílicas, que son la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica de Santa María la Mayor, son las cuatro basílicas más importantes en Roma. ¿Por qué? Porque en esas cuatro basílicas, el único que puede celebrar en el altar de esas basílicas es el Papa o algún autorizado por él. Para mayor dato, la Basílica de San Juan de Letrán es la basílica de la propia ciudad de Roma, algo equivalente a como tú pudieras decir la Catedral Metropolitana aquí en la Ciudad de México. Allá es la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Pablo Extramuros, pues eh, por, por darle culto a Pablo, igual que la Basílica de San Pedro a Pedro. En ambas, en sus profundidades, están las grutas en que se encuentran los restos de cada uno de ellos. Y la Basílica de Santa María la Mayor tiene una historia muy peculiar, porque esa fue edificada por Constantino, por el siglo III, se empezó a edificar, y es la basílica en tamaño más grande, no la más alta, que es la de San Pedro, que esa no hay ninguna otra iglesia más grande que la de San Pedro en cuanto a dimensiones, pero en cuanto a extensión territorial, la Basílica de Santa María la Mayor es la más grande de Roma y es la basílica en la cual el Papa Francisco prefiere acudir y celebrar. Siempre que él ha tenido un viaje al extranjero, siempre va a implorar la protección de María como fiel custodia de la iglesia a la Basílica de Santa María la Mayor. Estas cuatro basílicas, junto con otras tres que existen allá, creo que una es la de San Lorenzo, otra es la de San Sebastián y hay otra más, constituyen las 7 basílicas que hay en el territorio romano y todas son muy veneradas. Y en cada una de ellas existe una puerta santa, que son las que en tiempos antiguos se abrían para que pasaras tú por ahí y obtener indulgencias. De un tiempo para acá, el Papa ha dado esa potestad a muchas iglesias, aún en otros países, que puedas tú obtener esas indulgencias. Bueno, pues con esto terminamos la vida de Pablo. Nada más te quiero dar, a partir de la próxima clase vamos a ver el detalle, la disección de cada una de las epístolas, pero nada más te quiero dar 2 puntos medulares que sostuvieron a Pablo en toda su vida y su, eh, en toda su gran obra catequética. ¿Y sabes cuáles son? Las virtudes teologales, la fe, el amor y la esperanza. Nada más te voy a dar un detalle para que vayas calibrando lo que Pablo en cómo fincaba sus creencias en estas virtudes teologales, la fe, el amor y la esperanza. En el caso de la fe, en las epístolas de Pablo aparece la palabra fe 142 veces y el verbo creer 54.
Después, en lo que es el amor, Pablo lo cita en sus epístolas 75 veces en sus cartas y el verbo amar 33 veces. Y en lo que se refiere a la esperanza, Pablo la cita 36 veces en sus epístolas y al verbo esperar 19 veces. Todo lo espera de su Señor. Por eso Pablo en Filipenses nos va a decir, todo lo puedo en aquel que me conforta. Hay muchas citas que vamos a estar viendo ya en el estudio analítico de cada una de las epístolas, pero esto te puede dar de entrada en cuáles eran los dos pilares que sostenían a Pablo. Uno, las virtudes teologales, y lo segundo, el Espíritu Santo. Pablo sabía perfectamente que el Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia, es quien con su voz en muchas de las ocasiones lo condujo, le armó los programas, le impidió que hiciera otras cosas que él deseaba, Pablo, y que fue un misionero, él del Espíritu Santo. El relato de la misión de Pablo, desde que llegó a Antioquía, recordarás que en Antioquía el Espíritu Santo se manifestó pidiendo que Bernabé y que Pablo se les separaran y se les consagrara para una obra del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles vimos en el capítulo 13 que decía, reforzando esto, separadme a Bernabé y a Pablo, a Saulo, todavía le decían Saulo, para la obra a los que los he llamado. Y ellos, lanzados por el Espíritu Santo, bajarán a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Era cuando comenzaba en sus albores la extensión de la Iglesia Cristiana Católica a tierras de Asia y a tierras paganas. Entonces, el Espíritu Santo obró en él gracias y carismas, y lo llenó de carismas a Pablo, y gracias a eso, junto con su afianzamiento a las virtudes teologales, permitió que Pablo hiciera todo lo que estamos viendo y que continuaremos viendo. En síntesis, Pablo, siempre bajo el impulso del Espíritu Santo, esto lo hizo libre, libre de la servidumbre del pecado y de la esclavitud de la ley, para servir con un espíritu nuevo, como esclavo de Dios y siervo de Cristo Jesús, y trabajó bajo el impulso del Espíritu, equipado con toda clase de carismas para llevar al Evangelio hasta los confines del mundo. Y la obra de Pablo no terminó ahí, la obra de Pablo continúa todavía, porque todos nosotros que estamos queriendo aprender de él y que gracias a la fe y a poner en práctica sus enseñanzas y al impulso del Espíritu Santo, continuamos siendo no solamente discípulos de Jesús, sino también discípulos de Pablo. Por lo tanto, déjame cerrar esta clase nada más con una breve oración que dice, oh Cristo Jesús resucitado, tú buscaste y encontraste a tu apóstol Pablo. Búscame también a mí y encuéntrame. Y una vez encontrado, conquístame para siempre. Te entrego toda mi vida. Irrumpe en ella como lo hiciste en el apóstol Pablo y transfórmame en testigo tuyo. Toma posesión de todo mi ser. Soy todo tuyo. Envíame a proclamar al mundo quién eres tú, el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías, bajo el impulso del Espíritu Santo. Bendito seas. Bueno, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche y que nos hayan, y que nos, y le pedimos que nos lance como a Pablo en llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Agradezco mucho tu asistencia, deseo que tengas una bonita noche tú, toda tu familia, una productiva semana, que Dios te acompañe y te ayude en todos tus proyectos.
y si Dios lo permite, el próximo lunes aquí continuaremos estudiando ya en forma diseminada cada una de las epístolas de Pablo, apóstol de Cristo. Gracias de tu compañía y invito a que escuchemos la canción de cierre y que tengas bonita noche. Hoy te entrego lo que tengo. Hoy te entrego lo que soy. Toma mi vida, es tuya, Señor. Yo confío en tu amor. Quiero amar como tú amas, saber perderme en ti, ver tu rostro en cada corazón, salir de mí mismo, dando todo lo que soy. Y en la grandeza de lo simple te veré, descubriendo la belleza de tu amor. Y en silencio contemplando tu bondad, voy a darlo todo, abriré mi hogar.